Esas palmas para el Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga, bienvenidos a la iglesia. Le invito a que tome asiento. Vamos a compartir una hermosa palabra que se encuentra en el libro de Esther, Antiguo Testamento. Cuando Dios crea al ser humano, Adán y Eva, dice la Escritura que Dios lo crea en una perfección en su alma y en una perfección en su cuerpo. La Escritura nos da ciertos indicios. Obviamente hay cuestiones del día diario que no conocemos, pero nos da ciertos indicios sobre ellos. Una capacidad intelectual excelente, un alma estable, un dominio propio. La Biblia dice que ellos en el jardín del Edén no obtenían enfermedades, no se enfermaban físicamente. Tenían un cuerpo similar al nuestro, de carne y hueso, hecho del polvo. Así fue hecho el ser humano, de la tierra. Y dice que su cuerpo no se enfermaba y no tenía aparentemente dolores, porque uno de los castigos del pecado es el dolor. Entonces vivían en un cuerpo casi perfecto y Dios los había creado para que estén así por la eternidad. Mas en el huerto del Edén, de entre todos los árboles que había uno que era de la ciencia del bien y del mal, el cual ellos no podían tomar. Pero estaba el árbol de la vida, que según algunos eruditos o estudiosos o comentaristas bíblicos, y dicen que ese árbol, el de la vida, ellos consumían de ese árbol y les daba eternidad. Por eso hay tantas películas de tipo ciencia ficción o fantasía o aventura que salen a buscar el elixir de la vida o ese árbol, porque dice que si lo encuentran van a tener vida por la eternidad, y el ser humano en esta condición quiere buscar la eternidad. Mientras algunos buscan el árbol, el resto se encarga la medicina de tratar de llevarnos a ser los más longevos posibles. Pero así era el cuerpo de Adán y Eva, sin necesidad, sin dolor, sin angustias, sin enfermedades, sin trastornos psicológicos o morales o mentales. Hoy en día tenemos una sociedad plagada de trastornos mentales. La psiquiatría, que era una ciencia antiguamente que apenas tenía su inicio allí más o menos en el año 1800, porque antes era considerado todo cuestión de humores y cuestiones así, o magias. Comenzó a tener un auge tremendo, a tal punto que hoy es una de las especialidades más consultadas en el mundo. En cualquier lugar la gente consulta al psiquiatra, la gente consulta al psicólogo, porque hay trastornos en el corazón, hay trastornos en el alma y en la mente, y tienen que ser tratados algunos. Esa paz que teníamos en la mente, de la misma manera que la paz que teníamos en el cuerpo, a causa del pecado, a causa del error, a causa de una mala decisión. Y usted podrá contradecirme y decir, bueno, quiero contradecir un poco la Biblia. ¿Por qué, si Adán y Eva eran perfectos, pecaron? Porque en la perfección estaba el libre albedrío. Si bien tenían un cuerpo perfecto hecho por Dios, para no dolerse, para no lastimarse, cuerpo, alma y espíritu, también el Señor les había otorgado el libre albedrío. La perfección no implicaba que no esté el libre albedrío. El libre albedrío era la libre elección. Ellos podían elegir, como hoy nosotros podemos elegir también. Pues hoy nosotros podemos elegir hacer el bien o hacer el mal. Hoy tú puedes elegir pecar o buscar a Dios. Hoy tú puedes elegir ciertas cuestiones en tu vida, qué comer o no comer. Entonces ellos tenían el libre albedrío. Dios no nos formó como un robot. Dios nos formó con la libre elección. Porque lo que Dios quiere en la raza humana, lo que quería y lo que aún sigue anhelando, es que tú le busques de tu propia voluntad. Que tú le busques por lo que Él es, tu creador. Que tú le busques por lo que salga de tu corazón, sin un interés previo, sino reconociendo lo que Él representa para ti. Así estaban Adán y Eva, en esa perfección.
Qué lindo volver a esos tiempos. Bueno, ya no se puede. Qué lindo es volver a estar así. Ya no se puede. Dice que cuando cometen el error de una mala decisión, una decisión que les va a costar carísimo a ellos y a toda la humanidad, comienza a aparecer en el cuerpo humano la enfermedad. Comienza a aparecer el dolor, pues el Señor le dice a Eva que iba a comenzar a tener su preñez y sus partos con dolor. Comienza a aparecer en el hombre el cansancio. Ahora te vas a fatigar, vas a trabajar la tierra y te va a dar cardos y espinos. Comienzan las necesidades. Luego comienzan los trastornos del corazón, del alma. Caín y Abel, sus primeros hijos. Su hermano mata a su propio hermano, a su propia sangre. Le quita la vida por envidia. Y empiezan a aparecer todas estas cuestiones en el corazón del ser humano. Y tiene que venir el plan de contingencia para sacarnos de aquí. Y aparecen todas estas necesidades que a veces no sabemos cómo surgen, pero no las queremos. Entonces Dios, amando a la humanidad, crea un plan para de alguna manera salvarnos, no solo de la perdición y del pecado, sino también salvarnos de esta condición. Y lo envía a Jesús. Ya en el libro de Génesis habla de este plan. Cuando viene Jesús, viene a predicar en una época de mucha necesidad, en una época de gran necesidad. Y uno de los mensajes principales de Jesús no solo radicaba en la salvación del alma, sino también en tratar de suplir todas esas necesidades que al ser humano le agobian todos los días de la vida. Siempre estamos con un conflicto, pastor. El ser humano ya no está en la perfección de su cuerpo. El ser humano no está en la perfección de su alma. Los conflictos llegan de la noche a la mañana. Aparecen las enfermedades, aparecen los trastornos, aparecen las condiciones. En la última declaración que han hecho los que se encargan de hacer afirmaciones en el mundo de la medicina, dijeron que la humanidad entera es psicótica. Solo depende del momento que está viviendo. Y algunos salieron a preguntar, a ver, doctores, ¿qué es lo que están queriendo decir? Lo que queremos decir es que dependiendo de la situación que tú vivas, tu sistema nervioso se puede deteriorar y puede aparecer cualquier patología psicótica. Y algunos no la desarrollan porque simplemente en su entorno de alrededor no ocurrió esa situación. A ver, pastor, explíqueme un poquito más. Bárbaro, lo vamos a explicar. Quizás el hermano Pepe nunca tenga una manifestación de alteración en su mente porque está todo el día tranquilo en su casa, pero si tú lo llevas a una trinchera en la guerra y tiene que probar de una situación de estrés máxima, se va a transformar en una persona con una cuestión de ansiedad o de trastorno en su mente. Ah, bueno, lógico, si a ti te ponen en una esfera, en un ambiente muy hostil, es lógico. Bueno, según los psiquiatras, el ser humano en su totalidad, puesto en una situación de estrés X, lo que para uno puede ser poco, para el otro mucho, tarde o temprano va a manifestar cuadros de ansiedad, cuadros de psicosis, que van a desnaturalizar su mente y su corazón, o sea, su alma. Esa fue la conclusión de las sociedades mundiales de psiquiatría. O sea, pastor, todos podemos en algún momento enloquecer, sí, por supuesto. Claro que sí, según la ciencia. Y ese fue el fruto del error. Y ahora tenemos que combatir con estas cosas. Problemas de todo tipo. La envidia, el odio no es controlable. A la gente le aparece la envidia y el odio, la bronca. Caín mata a su hermano Abel. Hoy el mundo vive bajo la envidia, vive bajo el odio, vive bajo el racismo, vive en esas condiciones en su mente. La sociedad está partida en dos. Los que odian la vida, los que quieren la vida, los que odian a este, los que odian al otro. Y así está el ser humano.
en una situación de peligro constante, débiles, tan perfectos, pastor, en nuestro ADN, tan perfectos, pastor, en nuestra anatomía y en nuestra fisiología, pero a su vez muy frágiles, a su vez muy débiles. Y cuando tú menos te lo quieres esperar, sobrevienen los golpes en tu hogar, en tu cuerpo, en tu mente, en tu vida. No hay lugar en el mundo donde te puedas ir a esconder y no vengan los problemas. Aquí nomás en Santa Cruz había un hombre que se quiso escapar de la sociedad, muy conocido por la gente más o menos mayor. Le decíamos el viejito Cervó. Y se fue a escapar a un lugar de pesca, Cabo Vírgenes se llama aquí. Hizo su casita y se quiso apartar de la sociedad, porque ya no quería vivir más en sociedad. Le debe haber sido conflictivo vivir así. Y comenzó a vivir solo de la caza y de la pesca. Y a veces se los iba a visitar, o a veces lo visitaban cuando iban a pescar. Yo lo conocí en persona con mi papá. Íbamos a pescar ahí, él estaba solito en la casa, recibía a todos los pescadores. Tú dices, ¿qué le puede pasar ahí, pastor? El diablo no llega ahí, ¿verdad? El diablo está en la ciudad. El diablo está en el boliche, el diablo está ahí en los antros de prostitución. El diablo está en las esquinas donde se vende droga. No, el diablo está aquí adentro, ahora mismo. Los demonios están aquí ahora, adentro de la iglesia. Ahora están pasando por la mente de algunos, entran y salen, tiran ideas y se van. Inundan el corazón de alguien, aquí mismo, en este mismo instante. Yo he escuchado gente que me ha dicho, pastor, mientras escuchaba el mensaje, me dio una ira. ¿Quién piensas que estaba ahí? ¿El Espíritu Santo? En el medio de la iglesia. Pastor, usted hablaba y a mí me daba bronca, tenía ganas. Así me dijo una vez una mujer. Mientras vos hablabas, me dice, adentro de la iglesia, tenía unas ganas de golpearte. Ahí está el diablo. Ahí están los espíritus inmundos. De eso no se escapa nadie. Están en todos lados, por todos lados. Y este se fue a aislar allá pensando que nada iba a pasar, que iba a vivir una vida tranquila. Sin embargo, lo golpeó la enfermedad. Como todo ser humano lo golpea la enfermedad, el cuerpo débil. La mente es débil, el cuerpo es débil. Nuestras emociones son débiles. Por eso necesitamos de Jesús. Por eso necesitamos el dominio propio. Por eso necesitamos que alguien nos guarde y nos cuide. Por eso la Biblia dice, vosotros sois los pámpanos y apartados de mí nada podéis hacer. Y si un pámpano lo cortas de la higuera en donde pertenece, ciertamente no le llega la savia, el alimento, parte de su alimento, y ciertamente morirá. Y apartados del Señor nada podéis hacer. Y estando allí en la soledad, creyendo que ya no tenía, vio que la gente cuando está aquí en la sociedad y trabaja mucho, dice, a mí en mi trabajo a veces me dicen, ay doctor, tengo unas ganas de irme, estoy cansado de este trabajo, ya estoy estresado, tengo unas ganas de irme, ¿a dónde? Al campo. Te van a estresar las vacas. No, pero ahí no hay nadie, te va a estresar la noche. ¿Tú crees que vas a escapar del diablo ahí también? ¿Crees que vas a escapar de los problemas ahí? Y a este le llegó la enfermedad. Al ver que no podía suplir su enfermedad, básicamente decidió quitarse la vida. Agarró su escopeta y se terminó. Así, ese fue el final. Un suicidio asistido por él mismo. Una locura. Queriendo escapar de los problemas, encontró el peor de los problemas. Y el peor de los problemas es cuando ya no tienes fe, cuando ya no tienes esperanza, cuando ya crees que no hay nada para hacer, cuando perdiste la capacidad básica y elemental de cualquier ser vivo, que es la supervivencia. Porque al quitarte la vida tú has perdido la capacidad básica, la supervivencia. Cualquier persona que sufre un accidente y sabe que va a morir en ese accidente, no agarra y dice, bueno, listo, me entrego. No, pone las manos, eso se llama reflejo. Reflejo de supervivencia. Y tú puedes venir de un piso número 100, cayendo al vacío,
sabiendo que no te vas a salvar, pero a metros del piso pondrás tus manos, porque dirás, me voy a proteger. Te enrollarás como un bicho bolita así para protegerte, aunque sabes que no te vas a salvar. Eso se llama supervivencia. Y cuando tú te quitas la vida es porque ya eso ni siquiera existe, lo más básico, que es la supervivencia. Y este hombre dijo, listo, se terminó. Los problemas van a llegar siempre, estés donde estés. Así, en una oración que hizo el rey David, orando y clamando, y teniendo quizás un cuestionamiento con Dios, o un trato más que cuestionamiento con Dios, en un momento en su oración dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me voy a ir fuera de ti, Dios? Quizás él se quería escapar del plan de Dios. Quizás él quería de alguna manera esquivar el plan de Dios, pero el Espíritu Santo le habló y él se arrodilló, oró, escribió un salmo y dijo, ¿a dónde voy a huir de tu presencia? Si fuese a lo más profundo de la tierra, ahí estás tú. Y si me pudiese ir al espacio, a donde sea, ahí estás tú. No me voy a escapar de ti. La única manera de poder resistir los embates de este mundo, la única manera de poder llegar al fin de tus días de manera digna, de manera íntegra, de manera honesta, es con Jesús al lado tuyo. Es con ese plan de contingencia. Dice que cuando Adán y Eva pecan, estaban desnudos. Y no tenían problemas con estar desnudos, porque el concepto moral era otro. Y el concepto sexual era la reproducción y nada más. No existía la sexualidad simplemente de satisfacción, era de procreación. Por lo tanto, ellos andaban por el bosque tranquilo, desnudos, porque eso no les generaba vergüenza, no les generaba una cuestión moral. No tenían ese concepto en su mente. Pero cuando entra el pecado, entra lo moral. Y la esposa tiene vergüenza del esposo desnudo. Y el esposo tiene vergüenza de su esposa desnuda. ¿Cómo puede ser, pastor, si eran esposos? Porque entró la inmoralidad. Porque entró la lujuria. Porque entró la concupiscencia. Palabras que figuran en la Biblia que pocos buscan su entendimiento. Entró todo eso en su corazón. Entonces se vieron desnudos y dijeron, ¡ah! Y se asustaron y se fueron a coser unas hojas de higuera como ropa. Ya había entrado el daño en su corazón, en su mente. A pesar de todo eso, Dios prepara un plan de contingencia. Dice la Biblia que Dios mata a un animal, derrama sangre sobre la tierra de un animal, saca el cuero de ese animal y crea las vestiduras para Adán y Eva. Y ya Dios nos enseña que a través de un sacrificio iba a estar nuestra cobertura. Que a través de la muerte de alguien inocente como ese animal, iba a estar la cobertura. Por eso Jesús viene como el simbolismo del cordero inmolado. Él nos iba a dar la cobertura para protegernos de esta inmoralidad, para protegernos de la concupiscencia, de la lujuria, para proteger nuestro cuerpo de aquellas enfermedades que quieren destruirnos, que no estén dentro del plan de Dios, para protegernos del desgaste en la mente, en el corazón, para librarnos de la atrocidad de que a través de una envidia vayamos a lastimar a otro, vayamos a provocarle daño a otro. Imagínate si Caín, siendo hermano de Abel, lo lastimó, ¿qué esperas del resto? ¿Qué esperas del vecino? ¿Qué esperas del que tienes al lado? Si su propio hermano mató a su hermano. Yo trabajé en una cárcel como médico durante muchos años y lo he predicado en varios mensajes. Y he testificado las atrocidades que el ser humano hace sobre el otro. Y aún siendo un varón que conocía la palabra de Dios y predicaba, me tocó ir a una cárcel de refugio donde van personas que han abusado, donde van personas que mataron niños,
Imagínate una persona que mata a un niño, lo que podría hacerte a ti. ¿Qué misericordia hay ahí? Hasta ahí llega Satanás, hasta lo más bajo, hasta lo más profundo de destruir una persona. ¿Quién nos va a salvar, pastor, de esto? ¿De dónde va a venir el socorro? ¿De dónde viene mi socorro? ¿No dice la Biblia que mi socorro viene de lo alto? Alzaré mis ojos a los montes, dijo David, porque de ahí vendrá mi socorro. Jesús será tu socorro. Por eso es tan necesario que Él entre en tu corazón, porque Él tiene esa capacidad. Aquí te voy a contar una historia impresionante. Dice que el pueblo de Israel se encontraba totalmente esclavizado, privado de su libertad, con un imperio llamado Babilonia. Los babilónicos, si el pueblo no se rendía, los destruían, los masacraban. Los babilónicos entraban a los diferentes pueblos que conquistaban y sacaban las mentes más brillantes y se las llevaban a su reino y destruían todos los pueblos que estaban alrededor. Al que era pobre lo tiraban ahí en una zanja, al resto lo mandaban a vivir como un campesino al campo, y a los más inteligentes se los llevaban al reinado. Separaban las familias. Los padres perdían a sus hijos, los hijos perdían a sus padres, tanto hombre como mujer. Eso eran los babilónicos. Realmente, cuando ellos entraban a conquistar un pueblo, desbarataban toda su cultura, desarmaban toda su familia. Y dice que el pueblo de Israel pasó por esta circunstancia. Fueron llevados por los babilónicos, y entre ellos estaba el profeta Daniel. Pero pasado un tiempo, Dios le dio bendición al pueblo, y este gobierno opresor es vencido por otro gobierno, que eran los medos persas, donde se va a entablar esta historia que vamos a leer hoy. Dice que este gobierno medo persa fue más benevolente, fue mucho más bueno, y tomó al pueblo de Israel, como tantos otros pueblos había, y les dio la libertad de que se vuelvan a sus casas, de que vuelvan a sus culturas. Simplemente tenían que ser tributarios. Vayan a su casa, páguenos un impuesto, pero vivan sus vidas. Entonces ellos no podían creerlo, y estos en la Biblia figura como los retornos del pueblo de Israel a su patria. Y los reyes de Persia dijeron: bueno, pueden ir a sus patrias, podemos volver, vuelvan. ¿Y cómo volvemos? Con sus familias. ¿Y qué hacemos? Vuelvan a hacer lo que hacían antes. Adoren a su Dios. Busquen a su Dios como así aprendieron. Sean libres. Simplemente, a nivel de gobierno, vamos a estar nosotros. ¿Y qué nos van a hacer? Nada. Pagarán un impuesto nada más. Y dice que el pueblo realmente hubo un avivamiento impresionante. Y hubo 3 retornos, como 3 viajes, donde están incluidos Esdras, Zorobabel y Nehemías. Y en esos 3 retornos volvieron a su tierra y comenzaron a construir el templo. Y a medida que el templo se iba construyendo, las prácticas de él iban apareciendo. O sea, eso significa que a medida que tú construyes el plan de Dios en tu vida, aparecen las prácticas del plan de Dios. A medida que tú buscas a Dios, a medida que tú construyes el templo en tu corazón, empieza a aparecer la oración, empieza a aparecer la lectura bíblica, empieza a aparecer el deseo por Dios, empieza a aparecer el anhelo de servir a Dios, empieza a aparecer todas las prácticas hacia Dios, comienzan a aparecer. Entonces, en estos 3 retornos, uno comienza por los muros, otro comienza por los cimientos, otro comienza por el templo. Esdras viene y comienza a enseñar otra vez la Biblia, la palabra de Dios, lo que se conocía de la Biblia para aquel entonces. Y el pueblo comienza a realizar sus liturgias, sus prácticas. En definitiva, comienzan a restaurar su fe. Era precioso, era hermoso. Tan hermoso era que una judía se transforma en la esposa de el rey más importante de todo el imperio persa.
que es Esther. Una huérfana, sin oportunidad alguna, termina siendo la reina. Su primo, un tal Mardoqueo, termina siendo un importante de la corte real. Así queremos vivir, pastor, con libertad, adorando a Dios, buscándolo de todo corazón, con la libertad de ir a la iglesia, con la libertad de orar, con la libertad de buscar, que nadie nos oprima, que nadie nos persiga, que esté todo bien. Eso es lo que uno quiere, ¿verdad? Y ahora están las condiciones dadas. Como si fuese poco, en el reino tenemos una de, como decimos aquí en Argentina, de nuestro palo, ¿sí? Es cuando es del mismo origen, o bueno, aquí sería el mismo condición política nada más. Y había un montón de judíos sirviendo al reino de Persia. Pues Persia, en vez de agarrar y tirarlos ahí como esclavos o encerrarlos, a los que tenían ciertas diligencias y capacidades, les daba la oportunidad de que entren a trabajar y que sean personas de renombre. Estaban viviendo una vida mucho más que gloriosa después de lo sufrido que había sido el imperio babilónico. Pero a pesar de todo eso, dice que en el medio de ese jolgorio, en el medio de esa pseudo libertad, en el medio de esa alegría de que todo estaba bien, es como aquel que dice: pastor, me hice un análisis de sangre, ¿cómo te salió? Bien. Y después viene al año nomás, Yo tengo una hermana que todos los meses, todos los años se hacía sus controles ginecológicos. Y me llama un día y me dice: mirá, Néstor, me hice los controles ginecológicos, me salieron todos bien. Qué bueno, le digo. Qué bueno, qué buena noticia. Todo lo que se hace las mujeres, ¿verdad? La ecografía, la mamografía, la colposcopía, todo eso. Normalmente esos estudios son al año. Cada un año es el control, salvo que haya alguna patología o algo que al médico le llame la atención, se hace cada 6 meses o un año. Entonces mi hermana decide hacer un viaje, por lo cual decide con anticipación hacerse los controles. Y nos dice: bueno, como iba a hacer este viaje y iba a tardar un poquito, dice: me voy a hacer los controles 6 meses antes. Cuando se va a hacer los controles, el doctor le encuentra un tumor avanzado. ¿Cómo, pastor? 6 meses? Sí, en 6 meses. Así es la vida, ¿verdad? En 6 meses. Me llama por teléfono y me dice, por mi apodo que me dicen a mí en casa, pero aquí le vamos a usar mi nombre, Néstor. Dice: estoy un poco angustiada. ¿Qué te pasó? Me hice el PAP y me salió re mal. Pero si te habías hecho uno hace 6 meses atrás. Sí. Dice el doctor que me va a operar y que es un milagro que yo haya venido antes, dice, porque si me agarra dentro de un año, no sé si puede hacer mucho. ¿Y qué te va a hacer? Le digo. Y él está no, decirle que te saque todo, le digo. Listo, se terminó la historia. Operate, le digo, ya está. Ella ya pasó por una edad de reproducción, todo, ya tiene su hija, sus nietos, todo. Digo, ya está. No hay más, no quieras conservar nada, no tiene sentido. 6 meses habían pasado. ¿Quién tiene la seguridad, pastor? ¿Quién tiene asegurada su vida aquí? Por más fuerte y sano que se vea. ¿No dice la Biblia: necio, esta noche vienen a pedir por tu alma, ¿qué darás en rescate de ella? Y estos estaban todos contentos, festejando, alegres, tocando la arpa y bocina. Y dice que se levantó un hombre llamado Amán y lo va a ver al rey persa y le dice: tengo un plan, un pequeño plan para que el reino persa prospere. Y al rey le encantó todo lo que es plata. Imagínense a los reyes, la plata es el oro, la divinidad. Y le dice a Amán: ¿cuál es tu plan? Pongamos un día, una fecha, una hora y matemos a todos los judíos. ¿Cómo? Le dice: sí, imagínate,
Es un pueblo muy grande y son prósperos. Han crecido mucho, tienen muchos bienes. Los matamos. Te liberás de un pueblo que tiene su propio Dios y no se quiere arrodillar ante ti. Como si fuese poco, controlás un poco la natalidad. ¿Le suena conocido eso, no? Hacer exterminios para controlar la natalidad. Como si fuese poco, te quedas con todos los bienes. O sea, te expropias todos los bienes de los muertos. Y tu imperio se va a ir hacia arriba en economía y en control y en poder. Al persa le pareció bien. Sacó su anillo, se lo puso en el dedo de Amán. El anillo representaba autoridad, poder. Y dijo, hacé el edicto, hacé la resolución, hacé el decreto y poner el sello. Y ahí vamos. Y dice así la palabra de Dios. Abre tu Biblia, libro de Esther, capítulo 3, página 600 de mi Biblia, 603. Como título dice, Amán trama la destrucción de los judíos. Capítulo 3, versículo 13. Nada más que ese versículo vamos a leer. Libro de Esther, capítulo 3, versículo 13. Dice así. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Esto es palabra de Dios y le damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Así aconteció. Estaban todos tranquilos. Estaban todos felices. Y ahora, un día, a una hora, cuando menos tú te lo esperas, aparece la desgracia en el hogar. Van y le dicen, el día tanto, a la hora tanto, ahí los vamos a destruir a todos. Dice que la consternación que había en el pueblo era brutal. Los mismos persas se sentían mal, porque muchos de ellos eran amigos de sus vecinos. Había llegado el mal a todos ellos. Y así viene el mal a veces. Así el día malo llega, como caminante. Tú no te das cuenta, pero un día te golpean la puerta de tu casa y llegó la desgracia. Un día te levantas y te das cuenta que tu esposo te engañó. Y lo tenías ahí como si fuese un ídolo. O tenías a tu mujer como si fuese una ídola y te engañó. Un día te levantas y te duele algo y dices, fui al médico a que me revise. Y un análisis es peor que el otro. Y así viene la destrucción de la noche a la mañana. Así es el cuerpo humano después del pecado. Así es nuestra mente y nuestro corazón, vulnerable, débiles. Somos, como dice la Biblia, como la hoja del árbol que hoy está y en el otoño cae y no está más, como la estopa, así como la paja que está en el campo, que es llevada por el viento de aquí a allá. Así es la vida del hombre, efímera. Y de la noche a la mañana es el fin de sus días. Pero nosotros queremos vivir sin Dios, como si fuésemos eternos. Queremos vivir sin su sostén, como si tuviésemos el control de todas las cosas. No tienes el control de nada. No tienes ni siquiera el control de tu sistema hormonal. Así me dijo una hermana, pastor, tengo hipotiroidismo, pasé por hiper, ahora soy hipo, ya no sé, no manejo ninguna hormona que tengo aquí dentro. No, es que no manejamos nada. Ni siquiera puedes manejar la menopausia. Estás un día contento y otro día, no sé, pastor, empecé con unos calores que me quemo. Se terminaron tus estrógenos. Bienvenida a la atrofia del ovario. ¿Entiendes? Y la vejez viene con problemas. Y la vejez viene con complicaciones. ¿Y qué decimos los jóvenes? ¿Qué dice? No,
está viejo, usted ya hace locuras, ¿sí? Porque la vejez viene así. ¿Y dónde vas? A cuidar a mamá. ¿Por qué? No, si se pone la plancha y se la olvida. Pone la hornalla y si no voy, nos quemamos todos vivos. Porque parece que su memoria ya falla. Y las cosas llegan así, de la noche a la mañana, de un día al otro, de un segundo al otro. Le llegó y le dijeron, ¿sabes qué? El día 13 del mes de Adar, que sería entre febrero y marzo, para aquella época, todos ustedes van a ser destruidos. Jóvenes, niños, ancianos, adultos, no se salva nadie. No queda herencia de ustedes. Una noticia devastadora. Dice que la capital de Persia, Susa, así se llamaba, entró en un estado de pavor. Aún los mismos persas habían entrado en un estado de consternación. Era un luto. ¿Y quién iba a poder salvarlos, pastor? Y Mardoqueo, en una de sus palabras, dice, de algún lado va a venir la ayuda. Dios de algún lado lo va a hacer. Y es así como en el capítulo 8, luego de un par de situaciones, el rey Asuero saca otro edicto, otra resolución, otro decreto, diciendo a los judíos, no puedo anular el decreto de su muerte. Claro, ya Dios no nos puede llevar al Edén, pastor, no podemos volver a convencer a Dios de que seamos como Adán y Eva, ¿verdad? Sin dolor, sin sufrimiento, eternos, no. Ya no podemos volver al jardín del Edén, ¿verdad? El jardín del Edén ya no está más. No, ese decreto ya fue y es inevitable, como fue inevitable el decreto de Amán. Morirán el día tanto del mes de Adar. Y dice que el rey Asuero, cuando se entera de esto y se da cuenta del error que había cometido, dice, no lo puedo resolver. Porque hay una ley en Persia que es que cuando un rey emite un decreto, no lo puede ratificar, no lo puede derogar, es imposible. Y yo no puedo ir contra esa ley persia, ni siquiera el propio rey podía ir contra esa ley. No lo puedo sacar ese decreto. ¿Qué hacemos? Hagamos otro decreto. Un decreto que invalide este. No lo puedo invalidar. Bueno, hagamos un decreto paralelo. ¿Y cuál es el decreto paralelo? Dice que Asuero escribe un decreto diciendo, todos los judíos, niños, mujeres, varones, adultos, ancianos, se pueden defender del ataque que van a recibir el día tanto del mes de Adar. Cuidar su familia, guardarse ellos, guardar sus bienes y, en definitiva, les desea bienaventuranza, suerte, si puede ser. Un decreto que contrarresta al otro sin anular el otro. ¿Entiendes? No puedo volver al jardín del Edén. No puedo volver a tener la perfección en mi cuerpo. No puedo volver a un estado de pureza mental, pastor. Porque el pecado está aquí en la mente, en la memoria está todo guardado, lo malo que hicimos. Las lujurias que cometimos, las concupiscencias, por más que no las practique, están aquí. No puedo. Ya no podemos volver al jardín. Dice la Biblia que Dios aparta al hombre del jardín, pone ángeles, querubines y una espada batiente para que nadie pueda entrar. No podemos alargar nuestro brazo y llegar al árbol de la vida para ser eternos aquí. Es imposible, mi cuerpo va a morir en esta tierra. Pero sí, Dios trajo otro decreto para nosotros y lo clavó en la cruz del Calvario. Ahí está nuestro decreto. Ahí está nuestra salvación. Ahí está que cuando venga la peste destructora, cuando venga el dolor, cuando venga la angustia, tú mirarás a la cruz, mirarás el decreto que está ahí, que es Cristo que murió y su sangre para salvarte, y esa será tu salvación. Ese es tu decreto que va en contra desde la perdición. Dice que los judíos se armaron. Ni siquiera hubo necesidad de guerra. El enemigo se aterró y le terminaron quitando la vida a Amán. Es ahorcado él y todo su grupo que intentó hacer esto.
Realmente increíble cómo Dios los liberó. Y ellos decían, ¿cómo vamos a escapar? Mardoqueo dijo, de alguna manera Dios nos va a dar la solución. La solución fue otro decreto, que no anulaba al primero, pero sí le daba capacidad a ellos de poder escapar. Yo no puedo anular mi fragilidad. No puedo. No puedo agarrar mi cuerpo y transformarlo. Pastor, soy petiza y quiero ser alta, es imposible. Hay cosas que no puedes hacer. Pastor, mi pelo ya se vuelve blanco y no te queda otra que la tintura, ¿verdad? Es así. Hay cosas que ya... No veo nada, pastor. Yo le presto los míos si quiere. Son 2 microscopios. De acá puede ver células si quiere. Del aumento que tienen. Ya hay cosas que no podemos hacer. No tenemos el control, no tenemos el dominio. La hemos perdido allí en el huerto del Edén. Por nuestros errores, por nuestros pecados. Pero Dios vino a traer otro decreto más, que es la salvación a través de su Hijo. Y ese decreto no solo implicaba la salvación del alma, pues la Biblia dice que Jesús sanó paralíticos, le dio vista a los ciegos, liberó endemoniados, le dio esperanza a la gente que no tenía esperanza, limpió leprosos. Ese decreto implicaba también sanidad en mi cuerpo, sanidad en mi mente, le dio paz al atribulado. A eso vino el Señor. Quizás tú estés como los judíos aquí en el gobierno persa, diciendo, pastor, me dieron un diagnóstico atroz. Recién hablaba hace unos minutos con una hermana que dice, pastor, a mí me llamaron del hospital diciéndome a dónde estaba. Porque tenía 2 opciones, o estar en el cementerio o estar con ellos en el hospital, pero yo estaba en mi casa, haciendo cosas, viviendo una vida normal. Sus análisis sanguíneos eran peor que para una terapia. Dice que del hospital mismo le dijeron, ¿querés que llevemos una ambulancia y te vaya a buscar? No, dice, voy sola nomás. Tenía un decreto en su vida, ¿sí? Los mismos profesionales se asombraban de que esté con vida. Y que encima diga que se sentía bien. Había un decreto de muerte ahí, sí. Como en muchos. Como en muchos otros hay un decreto de pérdida. De que le van a quitar todos sus bienes, de que va a perder toda su economía. Tenemos decretos malos por todos lados. Los de la vida, los del diablo, los del mundo. Los decretos que nos autocreamos nosotros. Porque a veces nosotros mismos firmamos el decreto de nuestro daño. Cuando tú te drogas, cuando tú te alcoholizas, cuando tú andas en una vida mala, tú mismo vas escribiendo tu propio decreto y tú te sellas tu propia muerte. En tu familia, en tu vida emocional, en tu economía. Son muchos, pastor, los decretos malos. Son muchos los daños. Si zafo de la enfermedad me roban, si zafo o si escapo o si me libro de esto me pasa un accidente y si no choco el auto. Es increíble la cantidad de cosas que a un ser humano le pueden pasar. Pero sin embargo, cuando estás en Jesús, cuando estás en Dios, dice la Biblia que Él guarda a los suyos, que Él cuida a los suyos. Cuando Satanás subió al cielo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo no puede. Ya ahora no puede. Cristo ya lo venció. Dice que acusó a Job de que vivía muy bien. Y dice, tu hijo Job no tiene necesidad de nada. Y él quería lastimar a Job, crear decretos sobre él malos, en la prosperidad, en la familia. Pero dice la Biblia que el mismo Satanás dijo, no puedo tocarlo, porque tú hiciste sobre él un cerco. Tú lo guardaste. ¿Cómo está tu cerco? ¿Cómo está el decreto de Dios hacia tu vida? ¿Será que Satanás quiere venir a destruirte y se encuentra que hay una palabra para ti que es no lo puedes tocar? No lo puedes dañar. Y dice que el diablo, aunque quería dañarlo, reconoció que Dios lo había acercado y lo había guardado.
Y a eso vino Jesús, a levantar todos los decretos que van contra tu vida. Y si en algún momento de tu vida se levanta un decreto contra ti, que diga pérdida, que diga muerte, que diga enfermedad, que diga lo que diga, tienes a Jesús para acudir a Él, a que levante ese decreto, a que destruya eso. A eso vino Jesús. Cuando agarró y abrió el libro de Isaías en la sinagoga, ¿qué es lo que dijo? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Dios para dar libertad a los presos, para sanar a los cautivos y a los quebrados de corazón, para darle vista a los ciegos y para traerles el año agradable del Señor. Para eso tenemos a Jesús en nuestro corazón. Para eso le buscamos de todo corazón. Para eso creemos en Él. No solo para la salvación, que claro que está presente, sino para que cuando se levante el mal contra mi vida, como dice la Biblia, vendrán a hacerte mal, pero el Espíritu Santo levantará bandera. Se levantará a tu favor. Los que caminan en este mundo no tienen esto. Ya no podemos volver al jardín del Edén. Lamentablemente no podemos evitar el paso de los años. Y con ello, el desgaste del cuerpo. Lamentablemente no podemos evitar ver los males que vemos en esta tierra. Y con ello el riesgo de enfriar nuestro corazón. Pues la Biblia dice que en los postreros tiempos la maldad va a aumentar y el corazón de muchos se va a enfriar. Pero tú tienes un decreto hoy aquí. Este que tengo aquí. Esta es la palabra de Dios para resguardarte de todo este mal. Esta es la palabra de Dios para que tú puedas acudir el día malo. Para que tú puedas buscar en Dios el día que llegue a tu puerta el decreto que no quieres que llegue. Alguna pérdida, algún daño, algo que quiere dañar tu corazón, tu mente. La palabra de Dios va a estar ahí para contrarrestar. Para algunos esto es locura. Así dice el apóstol Pablo. Para algunos la palabra de Dios es locura. Pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Eso dice su palabra. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Le voy a invitar que se ponga de pie. Y dice que cuando llegó la noticia, decayó el ánimo de todos. Y comenzaron a llorar, a angustiarse, a ayunar, a orar, a pedirle a Dios una oportunidad más. La vida era hermosa, estaba todo bien y de golpe todo mal. Y Mardoqueo entendía la verdad y sabía la verdad. Y le dice a la reina, ve a hablar con el rey. La reina le dice, si yo voy a hablar con el rey y entro sin permiso, me van a matar. Porque nadie puede entrar al aposento del rey sin ser antes, por las traiciones y los asesinatos a los reyes, me van a quitar la vida. Y Mardoqueo, lleno del Espíritu de Dios y entendiendo el plan de Dios, le dijo, sepa tú, reina, que tú tampoco te vas a escapar de este decreto. No, pero yo soy la reina. No se escapa nadie. Ah, no, pero él es millonario, pastor, tampoco se va a escapar. También le va a llegar su decreto, también le va a llegar la muerte, también le va a llegar la enfermedad, también le van a llegar los problemas. Nadie se escapa, por más dinero que tenga. Y Mardoqueo se lo dijo a su prima, la reina, tú tampoco te vas a escapar de esto. Ningún humano se escapa de esto. A todos nos va a llegar. Pero tienes que saber que de algún lado, respiro va a venir al pueblo. Dios, de algún lado, si no es por tu vida, y fue por su vida, pero si no era por su vida, Dios daría respiro igual a su pueblo. Esa es la esperanza en el Señor. Que hasta el último momento de tu aliento, Dios puede tener el control de toda tu vida. Y no es poca cosa caminar en esta vida sabiendo que el Rey de Reyes y Señor de Señores
está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Si quieres recibir a Jesús, repite conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, he escuchado tu palabra. he escuchado tu palabra. Quiero aceptarte Quiero aceptarte como Señor y Salvador de mi como vida. Señor y Salvador de mi vida. Anota mi nombre Anota mi nombre en el libro de la vida en el eterna. libro de la vida eterna. Guárdame, Señor, Guárdame, Señor, de todo mal de que todo quiera mal llegar a mi vida. que quiera llegar a mi En el vida. nombre del Padre, En el nombre del del Padre, Hijo del y del Espíritu Santo. del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Bien glorioso. Y suba a los cielos aplausos.